Bien, el aporte o no de las religiones a la paz. Es decir, comencemos reconociendo que todos los grupos hemos actuado alguna vez contra la paz. O sea, creo que debemos comenzar con este acto de humildad. A ver, si uno mira la historia, hemos torturado y matado todos. Y enumero para darle más fuerza. Y además la historia, los cristianos católicos, los cristianos protestantes, los musulmanes, los judíos, los hindúes, los taoístas, los ateos, la derecha, la izquierda, los liberales, las monarquías, las dictaduras, las democracias cuando se corrompen. Y mire, y si alguno dijera que no, simplemente le haría refrescar la memoria con algún dato, porque todos y varias veces. Nosotros tenemos muy claro que lo hemos hecho muchísimas veces. Pero mire, una vez me decía un budista, nosotros no. Y yo le dije, mira, en el siglo XVII el budismo japonés torturó y mató a 300.000 cristianos. O sea, es simplemente refrescar un poco la memoria. Honestamente, a mí me gusta mucho la historia. No hay un grupo que se salve. Digo, y también nosotros. Así que comenzamos con este acto de humildad básico. Las iglesias y las religiones no estamos exentos del contagio de la violencia. Incluso en algunos casos la hemos fomentado. Y el hecho de ser hombres y mujeres que practicamos alguna religión no nos dispensa de cuidarnos de la violencia. Digo, por poner un caso, casi todas las dictaduras militares en Latinoamérica, que han sido muy malas y muy crueles, el 95% han sido digamos, de identidad católica. Y eso, bueno, nos tiene que llevar a un examen de conciencia. Creo que debemos romper esta lógica perversa, que son 3 puntos importantes. Pasa que cuando otro grupo mata a los nuestros, eso está mal. Pero cuando nuestro grupo mata, uno lo justifica o hay atenuante. Eso lo hacemos todos. Segunda lógica que hay que romper. Si nuestro grupo torturó, secuestró o mató, queremos que esa información sea poco conocida. Cuando lo mismo lo cometió el otro, queremos que lo conozca todo el mundo. E incluso lo exageramos. Y la tercera lógica que hay que romper es presentarnos como las eternas víctimas de la historia. Es decir, todos son malos menos nosotros. En mi experiencia es que se aprende mucho escuchando algunos reproches. Me acuerdo, hace muchos años en España estaba estudiando teología moral y un grupo de jóvenes, tomando un café, me contó muchas críticas a la Iglesia cristiana católica en España. Y yo le decía, mire, yo la verdad que los escucho, pero no tengo capacidad de decisión, soy un pobre cura que estudia. ¿Por qué no le dicen a un obispo o a un párroco? Entonces me decían los jóvenes, es que tú eres el único que nos escucha. Aquí le hacen una crítica, se levantan y se van. Y yo creo que la verdad, se aprende mucho escuchando algunos reproches.
un poco como la misa de hoy, ¿no? A la gente se le hace bien dándole información en la homilía, pero también tratándola con ternura, sin duda. Vamos a hacer el tema de la autocrítica y vamos a, como algunos hablan español, vamos a pedirle a Anulfo si quiere leer esta diapositiva. Así lentamente, sí. Ah, bueno, sí, cerquita del micrófono. Para los que traducen, él simplemente la va a leer, así que ustedes pueden ir leyéndola. La autocrítica. Es un presupuesto necesario para el diálogo interreligioso. No repetir errores. Declarar como falso religioso a quien sostenga hoy la violencia. La autocrítica permite armonizar lealtad religiosa y actividad intelectual. La autocrítica puede realizarse en todas las religiones en un doble sentido, mediante la aceptación de la crítica externa, permitiendo que la crítica interna pueda modificar algunas situaciones. Pasa por ser fiel a los textos normativos, la Biblia, el Corán, los discursos de Buda, etc. Es la vuelta a las fuentes. Dicha exégesis debe llevar por caminos de paz. Los textos sagrados globalmente llaman a la paz. Desiderio Erasmo de Rotterdam, 1466 a 1536. En su elogio de la locura, condena la violencia ejercida por los cristianos. La guerra es tan cruel que es más propia de fieras que de hombres. Tan falsa de sentido que lo mismo poetas la imaginan como engendro de la furia. Tan lealtad que trae la infección de todas las costumbres, tan injusta que es sabiamente administrada por la peor calaña de los bandidos, tan impía que nadie tiene que ver, que nada tiene que ver con Cristo. Bien, gracias. Ustedes, digamos, ¿cómo definirían la autocrítica? ¿Cómo la, con sus palabras? Yo pienso que para poder tener una buena autocrítica, uno tiene que conocerse en primer lugar a sí mismo. Mientras tú no te conozcas como tú eres, de dónde vienes, tus raíces, tu origen, yo creo que es muy difícil hacer la autocrítica. Uno tiene que tener primero una autenticidad consigo mismo para poder entonces entrar en un proceso de autocrítica que realmente pueda ayudarte a relacionarse con el resto de los hermanos. Sí, coincido. Una autocrítica, digo, personal y grupal, ¿no? Yo creo que si uno la hace, remarco esta frase, ¿no? Declarar como falso religioso a quien sostenga la violencia. O sea, si una cosa nos queda claro después de tantas idas y vueltas es que Dios es el Dios de la paz. Y todos los libros religiosos, a ver, tienen una dimensión violenta. Pero globalmente llevan a la paz. Ahora, es cierto que la Biblia o el Corán tienen partes claramente violentas. El tema es cuál es la exégesis. Porque
ese ha sido el problema de siempre, o sea, un texto siempre se interpreta. ¿Vieron toda la filosofía descontractualista, todas las grandes escuelas de la exégesis filosófica? El cristianismo al comienzo la interpretó desde la filosofía griega, pero siempre uno la Biblia la interpreta desde algún otro soporte. Entonces, el tema es que si ese soporte que la interpreto me lleva a la violencia, queda claro que ese soporte no es de Dios. Sí. Fíjense que durante siglos la Inquisición interpretó la Biblia justificando la tortura o la muerte. Y miren que, digamos, quemar viva a una persona es terrible. Entonces, yo creo en ese aspecto que coincido con Francisco, que si hoy las religiones todas, la nuestra también, podemos tener un espacio en la sociedad, es desde la humildad. Ahora, es cierto que todavía en algunos lugares la iglesia aparece muy triunfalista y por ahí fuimos educados así. Y quizás eso sea el cambio más vicentino que haya que lograr. A mí siempre me gusta mucho Erasmo de Rotterdam, que, digamos, en el Renacimiento ayudó a mejorar la iglesia con su autocrítica. ¿Se acuerdan ese libro que recomiendo leer donde él hace una gran autocrítica a la sociedad y al cristianismo? ¿Se acuerdan? Sí. El elogio de la locura. Bueno, vamos a pedirle a Víctor si quieres leer esta otra. Yo tampoco. Esta luz ayuda, sí, a ver, sí. ¿O no? Porque para ti no soy ciego. Superar el fanatismo. Una persona intolerante es potencialmente violenta. Se puede ser exaltado en muchas áreas, religiosa, política, deportiva, etc. El fanatismo se vuelve violento cuando además de su ideología busca dinero, territorios, petróleo, ser gobierno. Detrás de la violencia del fútbol encontramos temas de dinero o de privilegio. Casos de fanatismo religioso junto a la sed de poder. Beirut en 1966, Irán e Irak entre 1980 y 1988. Católicos y protestantes en Irlanda del Norte desde 1968 y 1998. Budistas, singaleses e hindús, tal vez hasta el 2009. La invasión norteamericana a Irak en el 2003, Siria en el 2013, Israel y Palestina en el 2014. Y se podría agregar Corea, bueno, es decir, volvemos al tema. ¿Ustedes cómo definirían a un fanático? ¿Cómo definirían a un fanático? Alguien que defiende apenas el punto de vista. ¿Un poquito más fuerte? Aquele que defende apenas o ponto de vista seu. Sí. Me lembra, traduz, Sí. me lembra agora, quando estudava filosofia, estudei
de Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, o homem democrático por natureza. Mas para Rousseau, a democracia é como uma grande de chão. Quem não está dentro dela não é democrático, precisa ser expulso. Assim Sí. é a pessoa que define. Então, o fanatismo está naquele que apenas pensa em si mesmo e defende tudo para si próprio. Sí. A ver, yo creo que fanático es aquella persona que no puede soportar a cualquiera que piense distinto que él. O sea, el problema no es que uno tenga convicciones, que uno las tiene que tener. El problema es cuando no soporto que alguien tenga convicciones distintas a la mía. Ojo, esto en pequeñas cuotas se puede dar hasta en la vida comunitaria. Y es complicado tener un hermano que es así. Y yo estoy convencido que todos tenemos una cuota de fanatismo, todos. Miren, el mismo Voltaire, que escribió el Tratado de la Tolerancia, cuando a alguien se le cruzaba, era poco tolerante. Y mire que yo a Voltaire lo admiro, pero por ejemplo, de Rousseau dijo, a Rousseau habría que quemarlo en la plaza pública, dice. Y una vez le dijo, y si van al panteón, la tumba de Rousseau y de Voltaire están una enfrente de la otra. Una vez le dijo Voltaire a Rousseau, lo único que perdona su imbecilidad es su locura. Entonces, y eso que escribió el Tratado de la Tolerancia. O sea, bueno, el burgués gentilhombre de Molière lo mismo, el profesor de filosofía que aparece tan moderado se enoja y le dice de todo. Si todos tenemos alguna cuota de fanatismo. Ahora, yo creo que es muy difícil que uno mate por Dios. Creo que siempre es Dios y algo más. Es decir, Dios y el poder, Dios el dinero, Dios y me quedo con el gobierno. Entonces, cuando hay estas cuestiones, uno tiene que ser muy prudente. Y por otra parte, quitar el a priori o quitar, ¿cómo podemos decir? El prejuicio de que el único fanatismo es el religioso. Digo, pregúntenle a los tifosi de Italia o a las barras bravas en Latinoamérica, o ¿cómo es? En Inglaterra estos que los hooligan. Bueno, ahora, en general, esta gente que en un partido de fútbol es capaz de matar 10 personas, generalmente son los que manejan el dinero de los estadios, los que cuando van a jugar piden ir en primera clase y tener gratis hoteles 5 estrellas. Nunca es solamente por el fútbol en sí. Por poner un ejemplo, hay gente que vive diciéndonos que es la pobre víctima, pero en la vida real se parece más a esto. O no sé, qué sé yo, a veces los judíos se presentan como eternas víctimas, que a veces lo son, pero cuando ellos matan palestinos, generalmente los medios de comunicación no hablan. Entonces, como que pareciera que algunos delitos contra la paz son delitos y otros delitos contra la paz no son delitos. Cuando todo está mal. Y la pregunta es, como vicentinos, porque yo honestamente creo que cuando hay guerra la pobreza se incrementa.
y cuando hay injusticia, la pobreza se eterniza. Entonces, para no ser meros asistencialistas, por ahí pensar, ¿no? Cuando volvamos a nuestros países, ¿cómo fomentar una ética de la paz? Vamos a pedirle a Ricardo, ¿no? Vamos a ver. ¿Ves bien? La lógica del fanatismo religioso es, si Dios está con nosotros, entonces tenemos la verdad y estamos habilitados para actuar contra los otros que son los malos. En nombre de Dios se puede agredir y destruir. Piensan que están ofendiendo a Dios si son amigos de los otros. Se sienten que son los únicos defensores de la verdad. Claro, y ejemplos, le puedo dar 3 para no darle 1000. Cuando Bush mandó invadir Irak, él dijo, ellos son el eje del mal y nosotros encarnamos la justicia divina. Lo dijo en un discurso eso. Claro. Entonces eso es terrible. O por ejemplo, si bien gracias al Papa Francisco un poco cambió, yo me acuerdo dando clase en la Universidad Católica de un pensamiento hiperconservador que Francisco intentó cambiar un poco como arzobispo de Buenos Aires y no lo pudo del todo. Había abogados que decían, el error no tiene derechos, por tanto justificaban todo combate y, digamos, y anulación de derecho al otro. Yo una vez les dije, miren, el error no tiene derechos, pero la persona que se equivoca tiene derechos. Y derechos constitucionales. A veces es terrible cómo ciertos ambientes católicos son propensos a esta especie de militarización del pensamiento. Ojo, evidentemente que un terrorista musulmán piensa exactamente lo mismo. Y de alguna manera nos preocupa porque al comenzar el tercer milenio, honestamente, la teología había pensado que la violencia religiosa había desaparecido. Bueno, claro, de español, ¿quién se anima a hablar? ¿Alguno dice algo de español? Por ejemplo, Agustín, ¿te animas a leer esta? No. ¿Que algo de español sabes? A partir de la segunda ¿Mitad? unidad, Mitad. a mitad del siglo XX, las religiones somos más conscientes de nuestra responsabilidad con la paz mundial y la dignidad humana. Lamentablemente, continúan Algunos sectores intolerantes. algunos sectores intolerantes. Esto puede cambiar si, aunque es difícil, cambio en el ¿Diálogo? diálogo. El coloquio religioso puede favorecer el diálogo político, ayudar a conseguir paz y vida digna para todos. Claro. Miren, cuando Platón fue capaz de soñar un mundo mejor, ¿se acuerdan que escribió, bueno, varios libros sobre eso, pero el más famoso, ¿se acuerdan? Remember, La República.
también las leyes. Pero cuando le preguntan a Platón, bueno, ¿y este modelo de una república guiada o basada en la justicia, cómo lo logramos? Entonces él dice, por la educación. Claro, porque es o por la violencia o por la educación, no hay otro camino. De alguna manera Rousseau hace lo mismo. O sea, el contrato social se continúa en el Emilio. Ahora, el tema es, miren que la familia bizantina tenemos colegios en el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo educamos? Y el diálogo, miren, aquí no sé si alguno lo ubica. Este es un hermano lazarista peruano. Y yo fui a darle una semana de formación y esta es una parroquia que está en las zonas pobres de Lima. Y a mí esta charla donde él me explicó el tipo de pastoral que hacían, a mí me ayudó mucho a comprender. Esto del diálogo, de escuchar. ¿Te animas? No, ¿sí? Una pregunta. We contrast the Old Testament with the New, and yet there are some very central teachings and some central pictures which would indicate a degree of intolerance on the part of Christ. So, for example, in one of the Sunday readings recently, we had the picture of the Last Judgment. And go to hell because I did this, that, and the other, and you didn't follow me to prison and give me to drink and so on. And again, there are many long passages in his attack on the Pharisees in the New Testament. And Father Eamon mentioned the image of God. And I think that in some ways, it is that image is to be found in the New Testament. ¿En español, en qué canal sería en español? No, es que... No. Time. Sí. Sí. No. El número... If you don't mind starting from scratch? Father? If you don't mind starting over, do you mind? What I said, Yes, Sí. please, because it was not translated. it was not good. ¿Y qué número es el español? ¿Qué número? ¿El 2? Español. 2. Excelente. You were making the contrast between the Old Testament and the New. I think that there are parts of the New Testament that give that indication of intolerance, rather like the picture of the Last Judgment and the attacks on the Pharisees. These are examples. Some of the parables are tough as well. And I don't know whether that spirit of the Last Judgment, the picture of the Last Judgment, or the attacks on the Pharisees, whether they are part of the writings of the writers of the Scriptures rather than on the Spirit of Christ himself. But at least this is the part that we have accepted, and this is the part that we remember. And it helps intolerance as well as everything else. Okay? Sí. La pregunta es excelente porque la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen partes muy violentas.
Y me animo a decir que la mitad de los textos violentos del Corán están inspirados en la Biblia. Ahora, es cierto que globalmente, en la Biblia hay un mensaje de paz. Ahora, ¿qué hacemos con estos? Si ponemos del Antiguo y Nuevo, son con estos 310 textos violentos. ¿Qué hacemos con eso? La patrística hizo un buen invento que fue leerlo simbólicamente. Entonces, el faraón es el símbolo del orgullo, no es una persona, y cada plaga simboliza un mal, que es lo mismo que el sufismo ha hecho con el Corán. Los textos literales, violentos, los lee simbólicamente. De hecho, digo, si uno lee el profeta Ezequiel es no solamente que es el más violento, sino es el más mal hablado. Pasa que uno la lectura litúrgica lo quita, pero lean todo Ezequiel. No es que es violento, porque es muy violento, además es muy mal hablado. Digo, hay un texto que compara el pene de los egipcios con el pene de los burros. Es realmente hasta poco... Bueno, estos textos en el Nuevo Testamento que son complejos, por ejemplo, resulta que la escuela juánica es una escuela muy intolerante. Y hay elementos de la escuela de Mateo que también lo tienen. Entonces yo creo que ya digamos, la Iglesia logró en el Concilio Vaticano II, cuando, digamos, acepta entender el contexto histórico para interpretar algunos textos, y que la inspiración también se cuela mucho de lo humano, y que la palabra de Dios está mezclada con palabra humana. Eso ya fue un gran cambio. ¿Se acuerdan cuando éramos niños que nos decían que el Espíritu Santo, como una paloma con el piquito, le dictaba y se escribía? Bueno, hoy sabemos que la inspiración de alguna manera está como encauzada por la psicología y la cultura de la época. Y yo creo que en el Concilio Vaticano III habrá que dar un paso más y decir que hay textos que están en la Biblia solamente porque se encarnó la revelación en la historia de un pueblo. Digo, si Dios se hubiera encarnado en el pueblo indio, estaríamos todos haciendo yoga. Pero también la historia india tiene violencia. Y si Dios se hubiera encarnado en Japón, estaríamos todos haciendo la ceremonia del té. Pero la historia de Japón también tiene mucha violencia. E invariablemente entraría en los textos sagrados que se funden en la historia de un pueblo. Pero habría que verlos meramente como textos coyunturales. Y lo digo con la mirada de un lazarista que fue el padre Puget, que fue uno de los primeros que vislumbró esto. Arnulfo, ¿te animas?
equipo móvil. Es equipo móvil, sí, sí, sí. La religión como camino de tolerancia. Dios ha creado billones y billones de planetas. No somos el centro del universo. La tarea que nos toca en este pequeño planeta es cuidarlo y llevarnos bien. Creo en Dios y conozco mucha gente que no cree. No por eso vamos a pelearnos. Soy cristiano católico y conozco gente de otras religiones. No por eso vamos a pelear. Ninguna religión va a demostrar que es la verdadera por aniquilar a los demás. Ese razonamiento es demasiado infantil o demasiado perverso. Creo que las religiones pueden contribuir enormemente en favor de la paz, la justicia social, la no violencia y el amor al prójimo. Pueden propagar actitudes como el pacifismo, la tolerancia, la exclusión de la discriminación y la xenofobia. Bien. Entonces, miren, yo creo que este universo que cada día lo descubrimos más grande, es decir, nos da conciencia de nuestra limitación y de lo ridículo que es la lucha por el poder. Miren, a San Vicente le interesaba mucho todos los temas de astronomía. Y San Vicente, digamos, en 1600 fue la condena de Galileo. O sea que fue toda una época y San Vicente tiene una postura bastante más abierta. De hecho, recuerden que la Inquisición italiana era mucho más dura que la francesa. Giordano Bruno, la Inquisición lo detiene en Italia, no en Francia. Miren, estoy investigando la Casa de Nápoli, se funda en 1667. Y el primer superior, ¿saben cómo se llamaba? Cosimo Galilei. Era nieto de Galileo Galilei. Y por un tiempo tuvo como 20 cartas de Galileo y manejaba toda la teoría heliocéntrica de Galileo. Tema que hay cosas bien interesantes en la historia de nuestra familia vicentina. Por tanto, todos hemos tenido esa tentación de aniquilar al otro. A ver, vamos a poner que el terrorismo islámico mate a todos los no musulmanes en Asia. ¿Alá va a ser más verdadero por eso? Este es el problema hoy. Antes, por ahí hemos sido también nosotros u otros. Y yo creo que las religiones debemos aprender a vivir en tolerancia y será la manera, creo que la única manera de ser creíbles. O sea, para mí esto me habla mucho más de Dios que cualquier triunfalismo o cualquier violencia. Y eso, digo, por ahí es para meditarlo porque no siempre fuimos educados para eso. Ricardo, ¿te animas? ¿O Víctor?
hacia la construcción del diálogo y de la paz. Las personas de buena voluntad deben buscar la paz. Si se hubiera aplicado con rigor esta consigna, muchas guerras no se hubieran hecho. La teoría de la guerra justa fue un intento honrado de evitarla. La gran tentación está en que cuando no se tiene un motivo, se lo puede inventar o provocar, cayendo en la fuerza sin derecho, surgiendo la guerra motivada por la ambición y el poder. Hoy aceptamos la guerra de legítima defensa y la guerra de injerencia humanitaria como último recurso y sin segundas intenciones. El ideal sigue siendo la no violencia y la paz perpetua. Claro. Fíjense que este tema es complejo porque la violencia existe. Y cómo combatir la violencia injusta. Durante siglos, Occidente tuvo la teoría de la guerra justa. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones para declarar una guerra justa? A ver, un poquito de memoria. Las 3 condiciones. Que el mal que se sufre puede causarle la muerte a la... El mal que se sufre puede causar la muerte. Claro, agresión grave y continua. Segundo, declarada por autoridad competente. Y tercero, sin excederse en el combate. Pero lo que pasa es que cuando uno no tiene motivo lo inventa. Digo, San Vicente muere y ¿quién asume como rey? Ya era cuando él muere ya había apenas comenzado a reinar. Luis XIV, que fue un rey de los más largos de la historia de Francia, 70 años como rey, y de los más violentos, porque de los 70 años que reinó, creo que 56 fueron de guerra. Entonces, vieron, no es que llegó San Vicente y todo cambió. Si llegó San Vicente y todo hubiera cambiado, no hubiera llegado la revolución. Ahora, aunque este sea el ideal, a veces se puede aplicar esto. Es decir, legítima defensa. Si me invaden, me defiendo. O sea, recurriendo primero a todos los recursos internacionales, bloqueo económico y la injerencia humanitaria, que es, vamos a poner, no sé, en Ruanda, el terrorismo islámico masacra a miles y miles de la población civil por día. Y no hay medio de salvar a la población masacrada. Entonces, bueno, intervenir militarmente para frenar esta masacre. Ahora, sin segunda intención, porque si intervengo militarmente y me quedo con el petróleo de ese país, ya no sirve. Y en eso, digo, tenemos que tener sentido crítico. Miren, yo a Panamá di un retiro y una vez di tuve una semana de clave. Y saben que en Panamá, en una época, hubo la intervención militar de Estados Unidos para quitar a un presidente
Sí, que era bastante dictador, Somoza, pero Norteamérica hizo desastres en Panamá. De hecho, la escuela más grande de Latinoamérica de tortura, Norteamérica la puso en Panamá. ¿Se acuerdan las escuelas de las Américas? Entonces me acuerdo que una hermana me decía, ay padre, qué bueno que son los marines americanos que nos donaron 1000 kilos de leche en polvo para el hogar. Yo decía, hermana, mataron 300 personas y usted me dice que son buenos porque le donan 1000 kilos de leche en polvo. O sea, a veces nos falta formación social. Yo estoy convencido que nos falta formación social. Ricardo. Debemos dialogar más. Cada religión con diversos grupos, distintas religiones entre ellas, las religiones con la sociedad civil, hasta ¿Aislarse? ¿Hasta no sirve? Aislarse no sirve. Aislarse no sirve. El diálogo interreligioso, intercultural, político es la mejor práctica para llegar al consenso básico. Un diálogo que lleve a una mayor justicia, apuntar a la globalización de la solidaridad. Las propuestas éticas de las grandes religiones son coincidentes con los grandes criterios éticos de la humanidad. Se puede dialogar sin perder la propia identidad. Asimismo, dialogar respetando las creencias del otro. Sí, tener convicciones religiosas no es sinónimo de ser fanático. Ejemplo de diálogo intercultural en China fue el sacerdote vicentino Vincent Lavelle, en 1877-1940. Claro. Primero que estamos de acuerdo que todos podemos dialogar un poco más. Si volvemos después del mes del Heritage a nuestras comunidades y dialogamos más, todo el mundo estará mejor. Aunque el diálogo sea difícil, como este gatito. Así que hay que intentar el diálogo. Fíjense que la ilustración, que muchas veces desde el sector cristiano se hablaba muy mal de ellos, y por ahí fuimos formados así, lo terrible de un mundo sin Dios, y nos olvidamos que la ilustración es la respuesta más lúcida a la terrible guerra de religiones que duró 1 siglo y medio. Porque la ilustración no discute con Yves Congar o con Karl Rahner o con Francisco, discute con sistemas religiosos católicos, protestantes, judíos y musulmanes que eran terriblemente agresivos. En vez, yo creo que si las religiones, todos estamos por la paz, por la ecología, por la democracia, creo que seremos el mejor signo para que el mundo crea. Claro. Y en ese aspecto, vieron el padre Vincent Lev, que fue un profeta del diálogo cultural religioso. ¿Se acuerdan que Vincent Lev era de qué país?
Él era belga. Se formó en esta casa y fue a China como misionero. Y fue el gran misionero de la inculturación china. De hecho, todos lo elogiamos. Me acuerdo un artículo de la revista Concilium, cuando habla del profetismo en el siglo XX, lo nombra a él. Pero la congregación lo expulsa. Vieron, es como Tilar de Jardín, una gloria jesuítica, pero la congregación lo expulsó. Después, como se hizo famoso, dicen las cositas, bueno, es una gloria del pensamiento nuestro. Sí, pero y de alguna manera Vincent Lev vuelve a decir lo que había dicho Matteo Ricci. Para que un católico se haga chino, no tiene que dejar de ser chino. Fíjense nuestros misioneros, ¿no? Con todo lo bueno que tienen, pero a veces los franceses o los españoles que han ido, muy poca capacidad de inculturación. Vivían en la India o en Perú como si estuvieran en Madrid o en París. Entonces, claro, pero ojo, quizás si uno manda de Puerto Rico uno a Haití hace lo mismo. Entonces, ¿cómo tenemos que en eso convertirnos, no? Vamos a pedirle, ¿quién leyó último? Vos. Entonces, Víctor. Debemos lograr un diálogo calificado. Todos tenemos algunas verdades que podemos compartir. Todos podemos aprender. Un sector de la patrística cristiana dialogó con la cultura greco-romana, que era pagana. Tuvo una mirada prudentemente valorativa. Luego, en el Renacimiento, este diálogo volvió a surgir. El Concilio Vaticano II retornó a una postura evangélica de tolerancia, diálogo y valoración tanto de las demás religiones y con la cultura de su tiempo. Dentro del mundo reformado destacó los esfuerzos por la paz de Nathan Soderblom, 1866-1931, arzobispo luterano sueco. El Consejo Mundial de las Iglesias continúa siendo un rico camino de diálogo entre iglesias cristianas y de trabajo a favor de la paz. Fíjense, un diálogo, pero un diálogo calificado. Y bueno, a mí, no sé, este tema siempre me interesó. Yo justamente publiqué un libro sobre la patrística y el diálogo con la cultura greco-romana. Y hubo autores que lograron un diálogo interesante. Justino o Clemente de Alejandría, o Orígenes. Y en un contexto que no era para dialogar, porque el mundo romano nos martirizaba. O sea, supieron dialogar en los contextos menos favorables. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Iglesia logró ser poder, se acabó el diálogo. Digo, a ver, lo mismo ha hecho, la izquierda también. La izquierda pide
muchas libertades, pero si uno en la época de Stalin hacía una huelga, o sea, vieron que cuando somos minoría pedimos derechos y cuando somos mayoría tenemos la tendencia a recortarle derecho al otro. Claro. Entonces, de alguna manera, el Renacimiento, miren, si puedo, en noviembre voy a ver si publico un librito sobre el Renacimiento con este tema, de cómo el Renacimiento fue un gran esfuerzo desde el cristianismo, como Pico de la Mirándola o pienso el mismo Erasmo o Tomás Moro o el mismo otro filósofo, ahora se me fue uno que quería decir, bueno, ahora ya me vendrá, que intentaron un diálogo con los valores de una cultura que reivindicaba cierto valor secular. ¿Secular o laico? Y secular laico, claro. Entonces decir, bueno, hay partes de verdad en el otro. Hay partes de verdad en el otro. Y la verdad completa implica aceptar la parte de verdad del otro. Claro. Claro. Y creo que con lo que dice Anulfo, las grandes figuras de las religiones van por ese lado. Ahora, esto evidentemente que quedó tapado y nuevamente el concilio lo volvió a abrir. Ahora, siempre, vieron, hay un movimiento cristiano de diálogo y hay un movimiento que trata de cerrar el diálogo. No sé, a ver, en mi opinión, puede empezar distinto, pero los legionarios de Cristo o el Opus Dei, por decirte dos, pero te puedo decir 100 de estos grupos, no les gusta dialogar. Es decir, somos la verdad y al otro hay que convertirlo nada más. Un testigo de Jehová no es tan distinto. Y creo que la familia vicentina tiene personas muy abiertas y tiene personas muy cerradas. La cuestión es uno en qué lugar se ubica. E incluso, yo creo que el Consejo Mundial de Iglesias es un ámbito, ha habido mucho lazarista que dialoga. Y ustedes saben que hay un movimiento anglicano vicentino. El Consejo Mundial de Iglesias, ¿dónde tiene la sede? Estamos un poco oxidados, me parece, ¿sí? En Edimburgo, ciudad, si mal no me acuerdo, era donde vivió Sir Conan Doyle, ¿no? Con el famoso monumento a Sherlock Holmes. Que eso sería su provincia. ¿Edimburgo es parte de provincia de Irlanda? Sí, sí. Bien, nos espera un café humeante, unas galletas, un té.